Buenos días. Les pido disculpas, como siempre, por los minutos de retraso que algunas veces son imposibles de no contemplar en una hora aproximativa después de la reunión del Consejo de Gobierno, que es como hacemos las convocatorias. En cualquier caso, les pido disculpas. Les agradezco su presencia presencial y virtual en la rueda de prensa que con posterioridad a cada Consejo de Gobierno realizamos. Hoy hemos visto distintos asuntos de índole administrativa, poco reseñables a efectos comunicativos en rueda de prensa, que encontrarán en la reseña que siempre los compañeros le trasladan tras mi comparecencia aquí. Pero sí que hay un asunto del que venimos hablando hace algún tiempo, de una respuesta esperada por parte de las familias extremeñas, también de los alcaldes de los municipios y de los propios chavales y chavalas, y que por fin venimos hablando de esto hace un mes y hemos conseguido hoy articular y estamos en disposición, después de la autorización que ha hecho el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a la Consejería de Igualdad y Portavocía, que tengo el honor de dirigir, autorizarnos para suscribir el convenio de colaboración entre las Diputaciones provinciales y la propia Junta de Extremadura para que hoy estemos aquí presentando la que va a ser la campaña de verano Diviértete Extremadura y la oferta de ocio, de entretenimiento, de diversión y de aprendizaje que la Junta de Extremadura, junto con las dos diputaciones de Cáceres y Badajoz, ofrece para los chicos y chicas, para los niños y niñas de 3 a 16 años para los meses de julio y agosto, de 1 de julio a 31 de agosto. Quiero agradecer en primer lugar, antes de pasar al detalle de lo que hoy estamos autorizando y presentando en esta rueda de prensa, quiero agradecer enormemente el esfuerzo que una vez más las diputaciones provinciales hacen para que podamos cogobernar algunos problemas que tiene esta región. Saben que la Junta de Extremadura tradicionalmente saca su campaña de verano que consiste en campamentos de verano, campos de trabajo, intercambio con otras comunidades autónomas, a la que destinábamos anualmente, como así vienen recogidos en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, 200.000 euros. Eso se cae en un tiempo que imposibilitaba mantener esa normalidad de la campaña de verano normal, de los campamentos de verano normal, de los campos de trabajo normal, de los intercambios entre comunidades autónomas. Y es cuando nos ponemos en marcha, conocedores de la necesidad, y empezamos a diseñar y articular un programa alternativo a la campaña tradicional de verano. Y ahí nace, en una colaboración exquisita entre las diputaciones provinciales, a cuyos presidentes Charo Cordero y Miguel Ángel Gallardo, yo quiero, en nombre de la Junta de Extremadura, agradecerle una vez más el esfuerzo que vienen haciendo en estos 6 años que llevamos ya gobernando desde que recuperamos el Gobierno en el año 15, el esfuerzo que también hacen para que pongamos en marcha hoy este programa. Este programa va dirigido a todos los municipios de la región a través de las mancomunidades integrales, que es con las que vamos a ser capaces de articular las contrataciones de más de 240 monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, que junto con otros recursos humanos que ya teníamos vamos a organizar en cada una de las comarcas para llegar a todos los pueblos de la región, ofreciendo de la mano, muy de la mano de los ayuntamientos, un programa de ocio infantil y juvenil adaptado a las edades de los niños y, lo que es más importante, con todas las garantías de seguridad que indica y marca la guía de ocio y tiempo libre que desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, conjuntamente con la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia Segunda, hemos sido capaces de elaborar y que presentó el consejero Vergele hace unos días. Por tanto, estamos ante un programa al que vamos a destinar como recursos 1 millón de euros, 500.000 euros que pone la Junta de Extremadura, donde antes rezaban 200.000 euros para la campaña de verano. Hoy, desde los créditos del Instituto de la Juventud, ponemos 500.000 euros en una readaptación necesaria que hemos tenido que hacer del presupuesto del Instituto de la Juventud, como en otros tantos departamentos de la Junta, para ser capaces de dar respuesta a los problemas que esta crisis nos está generando y a la falta de respuestas a los ciudadanos. Los otros 500.000 euros los ponen las diputaciones provinciales, 250.000 euros cada uno. ¿Qué hacemos con ese 1 millón de euros al servicio de este programa? Con ese 1 millón de euros vamos a través de las mancomunidades, es decir, con ese 1 millón de euros la Junta de Extremadura va a subvencionar a las mancomunidades de municipios para que sean estas, las mancomunidades, quienes contraten directamente a los monitores y monitoras. Monitores que, atendiendo al estudio que hemos hecho de la población infanto-juvenil, hemos establecido, por mantener también un equilibrio entre las dos provincias, que haya como mínimo
un mínimo de 3 monitores en cada una de las mancomunidades. Mínimo en la contratación, 3 monitores, y ese mínimo va incrementándose en función de la población infanto-juvenil y no de la población en general, porque puede haber un pueblo que sea más grande que otro, que tenga menos niños entre 3 y 16 años. Este es un programa dirigido a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas de 3 a 16 años y, por tanto, esa es la población objetivo, la población diana, que nos tiene que marcar los parámetros de cuándo hay que poner a uno 4 monitores, a otro 3 o a otro 5. 3 monitores en unos equipos comarcales sobre los que se articula este programa y que, además, cuenta... Este programa es más que un programa de nuevas contrataciones, es un programa colaborativo. Es la primera vez que hacemos algo así, pero yo estoy plenamente convencida por el esfuerzo que han puesto todos los técnicos y la directora y responsables del Instituto de la Juventud de Extremadura, que esto va a salir muy bien. La Junta de Extremadura tiene 35 técnicos de juventud, que son los monitores de los espacios de creación joven repartidos en todo el territorio. La Junta de Extremadura tiene más de 100 monitores de la Dirección General de Deportes, que los llamamos dinamizadores deportivos, repartidos en todo el territorio. Y además luego los ayuntamientos tienen también o monitores que contrataban en los veranos, o dinamizadores que contratan a través de distintos programas de las diputaciones o de los propios programas que tienen en su autonomía local. Pues vamos a poner a todos esos profesionales al servicio de este programa. De tal manera que todos los municipios tienen como mínimo 1 o 2 monitores, más el refuerzo que el programa Diviértete les va a proporcionar a través de las mancomunidades, atendiendo a esos criterios de población infanto-juvenil. Es un programa colaborativo, donde trabajadores y profesionales contratados por distintas administraciones y trabajando en distintos programas, los vamos a poner todos al servicio del mismo programa. Y para eso la Junta de Extremadura, además de ser capaz de acordar con las diputaciones provinciales el convenio que nos permite hacer este programa, buscar los dineros y articular el programa, lo más importante es que hemos sido capaces de diseñar un programa único respecto de los contenidos, que lo han hecho los profesionales que tenemos en el Instituto de la Juventud, los técnicos que tenemos que saben de estas cosas y que son profesionales porque llevan muchos años trabajando en la red de espacios de creación joven, de tal manera que las mancomunidades de municipios y los propios ayuntamientos no tienen que hacer nada. Está hecha la programación, se le van a proporcionar los materiales, están los monitores y personal, los nuestros de estructura, dinamizadores deportivos, responsables de los espacios de creación joven, más los nuevos a los que vamos a contratar, a los que vamos a dar instrucciones precisas e incluso alguna que otra sesión de formación con personal responsable de servicios extremeños de salud, para que no haya ninguna duda respecto de cómo aplicar la guía de medidas sanitarias a la programación que tenemos hecha. Quiero con esto pararme en mandar un mensaje de ánimo y de tranquilidad a los alcaldes y alcaldesas de Extremadura. No es fácil tomar las decisiones que los alcaldes están tomando en estos momentos y tienen el respaldo, el cariño y el respeto de la Junta de Extremadura, que entienden que pues muchos de sus vecinos mayores tienen miedo, pueden decirle no se haga tal cosa, pero quiero al mismo tiempo mandarle un mensaje de garantía y un mensaje de tranquilidad y animarles a que se unan a este programa a través de las mancomunidades de municipio y podamos ofrecer desde la seguridad y desde las cosas bien hechas una oferta de ocio que va desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, que son unas horas en las que probablemente pues muchas familias extremeñas van a poder conciliar mejor, atendiendo a que otras actividades típicas del verano, porque yo sé que estamos hablando mucho de las piscinas, pero vamos a englobar en otras actividades típicas del verano, ¿no? Más allá de las piscinas, por no seguir aumentando esa presión a los alcaldes y alcaldesas, pues no se van a celebrar. Por tanto, entendemos que este programa Diviértete Extremadura igual puede ser una nueva oportunidad de trabajar juntos distintas administraciones, igual si sale bien pues hasta puede venir para quedarse y podemos plantearnos desde la Consejería de Igualdad, desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, el ser capaces el año que viene, si las cosas y la vida es más normal de lo que es en estos momentos, compaginar lo que es nuestra campaña tradicional de verano que hacemos todos los años con mantener una oferta que
a los municipios pequeños que tienen menos recursos y menos posibilidades de poner en marcha iniciativas de estas, pues estamos seguros de que les puede gustar y de que puede ser una buena oferta para ofrecer a los más pequeños de nuestro pueblo y además a los que reciben también de familias que vienen o de niños y niñas pues que se van en los veranos a los pueblos a pasarlos con los abuelos. En definitiva, le hemos puesto alma, vida y corazón, como me gusta a mí decir, a este programa. Así lo ha hecho el equipo del Instituto de la Juventud de Extremadura y también la gente con la que hemos trabajado de las 2 diputaciones. No están dentro de este programa las grandes ciudades de la región. Este es un programa que nos hemos inventado en un mes y que hemos tenido que buscar los recursos económicos porque esto no estaba pintado en ningún sitio. Hemos hablado con todos y cada uno de los alcaldes, que entienden además que no podamos incluirlos en esta oferta porque además ellos tienen la capacidad, afortunadamente, de con recursos propios poner en marcha las distintas ofertas que, por otra parte, ya se están anunciando. Yo misma he leído como madre interesada la oferta que el Ayuntamiento de Mérida sacaba hace 2 o 3 días para los niños y niñas que viven en esta ciudad. No están dentro de este programa, podrá ser una aspiración del año siguiente, pero han de entender también que hemos articulado un programa nuevo en un tiempo récord, poniéndonos de acuerdo 3 administraciones distintas y buscando los recursos de donde prácticamente no los había, porque como ustedes conocen el presupuesto de la Junta, el Instituto de la Juventud tiene un presupuesto de 2 millones de euros. 500.000 hemos dedicado a este programa. Quiero decirles, estamos en ese tiempo de reorganizar lo que no se va a hacer y reorganizar los recursos económicos que tenemos para dar respuesta a las familias extremeñas. Cada vez que hemos venido hablando de esto, de la oferta de ocio que iba a hacer la Junta de Extremadura y de las familias, estamos ultimando ya en esta semana y vendré probablemente la semana que viene con la segunda parte de todo esto. Esta es la oferta del ocio de los niños y de las niñas. Y la segunda parte, que vendrá la semana que viene y que estamos trabajando desde mi consejería para ultimarlo, serán las ayudas a las familias para la contratación. Y ese fue nuestro compromiso y ese fue el compromiso del presidente hace apenas un mes en el Parlamento, cuando se le preguntaba por qué alternativas y qué medidas iba a poner la Junta de Extremadura para ofrecer a las familias respecto de un verano diferente. Aquí está ya este programa de ocio, Diviértete Extremadura, en colaboración con las 2 diputaciones provinciales, y la semana que viene vendrán unas ayudas directas a las familias extremeñas para poder posibilitar las dificultades de conciliación y corresponsabilidad de la vida personal y familiar. Así que con esta cuestión, que le insisto es la más reseñable de todos los asuntos abordados hoy en Consejo de Gobierno, pasamos a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes a todos y buenas tardes a los medios de comunicación, a los que nos siguen desde la sala y también a los que están por videoconferencia. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si se ha hablado o se ha comentado algo del tema del fondo de inversión del KKR, que ha presentado ya el preconcurso de acreedores para el Grupo Gallardo. No sé si puede jugar algún papel en este caso a la Administración autonómica. No tenemos la confirmación ni, por tanto, la certeza de que se haya presentado ese concurso de acreedores. Lo que sí conoce la Junta de Extremadura es que la compañía se encuentra en búsqueda de una solución estructural a los problemas que tiene. De eso sí, evidentemente, somos conocedores, pero de asegurarle por parte de la Administración regional que eso se haya materializado, la presentación del concurso de acreedores en estos momentos, no tenemos esa certeza. Por tanto, tendrán que ser los propios responsables de la empresa quienes en tal caso se lo confirmen a los medios de comunicación. Hola. Buenas. Buenos días. Yo quería, no sé si nos puede especificar un poquito más qué tipo de actividades van a ser, si son tipo juegos o claro, algo un poquito más detallado sobre lo que estos chavales podrán hacer les podemos mandar el dossier del programa sin problema, pues son actividades que están perfectamente definidas y diseñadas con unos objetivos claros en función de los grupos de edad. Esto no va a ser uniforme. Habrá en pueblos donde haya entre 3 y 7 años 20 niños y en otros donde haya 3 o haya muy pocos. Quiero decirle que los técnicos especialistas en materia de juventud del Instituto de la Juventud han diseñado pues todo lo que tiene que ver con lo que está dentro de nuestro Plan Integral de Juventud. ¿Qué valores queremos despertar los chavales?
pues todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el respeto a los demás, con valores de cinismo, de solidaridad. Y entonces ahí hay una infinidad de actividades que se pueden hacer. Una parte muy importante también tendrán actividades de la actividad física y el deporte, puesto que los dinamizadores deportivos vienen a trabajar con nosotros conjuntamente en este programa. El horario está perfectamente definido en el programa que mandamos a los ayuntamientos, de tal manera que al inicio de la mañana hay media hora para las tareas de limpieza y al inicio de la jornada hay otra media hora para las tareas de limpieza. Aplicamos lo que dice la guía. La comida no se puede allí, la tienen que llevar los niños de la casa. Imaginémonos que, porque usted me baja al detalle y yo que también me bajo al detalle y me he leído la programación, si hay los espacios, por ejemplo, se recomienda que sean espacios abiertos, pero también se dicen los ítems y las recomendaciones para que sean espacios cerrados. Son en cualquier caso los ayuntamientos quienes decidirán dónde. Para todas las situaciones que se den, están recogidas en la guía, porque entendíamos que los alcaldes necesitaban de una guía que le diera certezas para estar seguros de poder hacer esta actividad, que era lo que nos preocupaba. Si nosotros estamos con un grupo de niños, de 15 niños, y los hemos dividido en dos grupos, la actividad de la mesa A tiene que recoger un listado de los niños que están participando en la mesa A. Y la actividad de la mesa B tiene que recoger el monitor el listado de los niños que están participando en la mesa B. Luego hacemos otra segunda actividad y los grupos son distintos. Volvemos a recoger los niños que participan en cada actividad. Sí. Quiero decirles con esto que los trabajadores y los profesionales que van a estar en estos programas van a hacer también un esfuerzo importante, llevan muchos años trabajando con niños. ¿Cuál es el perfil de las personas que vamos a contratar en esos más de 200 nuevos contratos que vamos a hacer? Que no lo apuntaba antes en mi explicación y me parece importante. Entre 18 y 35 años, por tanto van a ser unas contrataciones de personas jóvenes en la región para lo que es un trabajo de verano. Sí, lo digo por las voces que se puedan alzar respecto de la precariedad o la temporalidad. Todos cuando hemos sido estudiantes universitarios hemos tenido un pequeño trabajo de verano que nos ha venido muy bien. Este trabajo de verano va a estar remunerado conforme al grupo cuarto del grupo y categoría de trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura. Estamos hablando en torno a unos 1.100 euros en los 2 meses de verano, es decir, por cada mes, pero son 2 meses de verano, y se van a contratar a personas jóvenes de entre 18 y 35 años que pueden tener diversas titulaciones, pero a los que les tenemos que exigir que entre las que tengan esté el título de monitor de ocio y tiempo libre. Y hay muchos monitores de ocio y tiempo libre, gente joven en nuestra comunidad autónoma. Son cursos los de monitor de ocio y tiempo libre que se siguen dando en muchas mancomunidades, en muchos ayuntamientos. Entonces, bueno, entendemos también que a esos más de 200 jóvenes a los que vamos a contratar, pues también puede ser esta una respuesta de tener un trabajo en el mundo local, en el medio rural, de estos 2 meses de verano, que también me parece importante y que no señalé al inicio de mi intervención. ¿Más cuestiones que tenga, José Ramón? Sí. Algunos encargos que tengo, además tienen todo que ver con educación, ha dado esa casualidad. Encargos que tienes tú de tu medio. Sí. Eso de encargos me gusta. Adelante sí. Con los encargos. Si se ha hablado de ellos en el Consejo de Gobierno. El BOE publica hoy una nueva recomendación por parte de Educación que parece que es un poco más laxa a la hora del inicio del curso escolar. Ya llega hasta los 20 alumnos, sin distancia y algunas otras características. No sé si se ha hablado de aplicarlo aquí en Extremadura o se está estudiando. Por otro lado, en Cáceres, al parecer, se va a pedir al Consejo de Gobierno que se apruebe la posibilidad de que la Politécnica imparta la ingeniería de caminos. No sé si se ha dado tiempo a que llegue al Consejo de Gobierno o no. Y por otro lado, en algunas comunidades autónomas, en concreto en Castilla y León, las guarderías y los centros infantiles van a abrir. Al parecer han puesto, lo único requisito es que haya un mínimo de 5 niños para que puedan reabrir. No sé si se ha visto también esta posibilidad en Extremadura o se ha debatido o se ha hablado. Voy por la primera de las cuestiones, que es la nueva actualización de las decisiones respecto de la desescalada educativa que toma el Ministerio. Queda a la decisión de las comunidades autónomas algunas cuestiones importantes, que aunque se hayan publicado hoy en el BOE, no nos cambia la marcha de lo que ya veníamos haciendo, se haya publicado hoy en el BOE esta cuestión o no. Nosotros venimos, desde que ha finalizado el curso escolar, incluso antes,
en un proceso de diálogo con todos los centros educativos, con todos los directores de los centros docentes de la región. ¿Para qué? Porque tenemos que hablar con ellos, porque tenemos que preparar una instrucción de cómo va a ser el inicio del curso escolar. Entonces, no hemos terminado todavía ese proceso de diálogo con ellos. Sí que la consejera de Educación comentaba hoy que cuando esto se termine en los próximos días, de nuevo Educación y Sanidad, consejerías de la Junta de Extremadura, se sentarán para determinar esas cuestiones que quedan ahora mismo en el aire y que las comunidades autónomas tienen que determinar cada una de ellas en función de las competencias, evidentemente, que tenemos asumidas en materia de educación. Pero esto se venía haciendo con independencia de que el Gobierno determinara eso y lo pusiera en el BOE. Es decir, cómo no, vamos a estar trabajando ya en lo que va a ser el inicio del curso escolar y más este inicio del curso escolar que con tanta dificultad a priori se presenta ante una nueva situación nunca antes vivida. Respecto de la ingeniería de camino no le entendía bien, que el Ayuntamiento de Cáceres ha pedido que la Universidad de Extremadura lo... Sí. Eso aquí no ha llegado. Me imagino que la universidad como institución autónoma se habrán dirigido en primer lugar a ella. Eso, nada de eso se ha hablado en la Junta de Extremadura por el momento y nada de eso ha reseñado la consejería competente, que en este caso es la Consejería de Economía y Agenda Digital. Respecto de que otras comunidades autónomas han abierto las guarderías, especialmente me señala Castilla-La Mancha, ¿a qué guarderías se refiere? ¿A las que son de titularidad y gestión de la propia comunidad autónoma, que las han abierto ahora? ¿A las que son de titularidad privada? Desconozco si en otras regiones tienen la tercera tipología que tenemos aquí, que es titularidad municipal, pero sostenida con fondos de la comunidad autónoma, que aquí tenemos distintos tipos. Voy a decir centros infantiles, porque encima yo, que soy maestra infantil, hubo una señora que en el Facebook de la Junta de Extremadura, tras mi rueda de prensa, se molestó porque decimos lo de guarderías. Probablemente será una profesional de la educación infantil y le voy a hacer caso porque es la palabra correcta de definir una etapa tan importante de la educación de los niños y niñas, que son los centros infantiles. Tenemos en Extremadura 3 tipologías diferentes. Aquí no se ha prohibido que una guardería privada abra en esta región. ¿Cuándo puede abrir? En la fase en la que se han podido abrir otros negocios y otros sitios recreativos y de cualquier otro tipo de actividad, cuando la fase en la que nos encontrábamos lo ha permitido. Aquí lo que se han hecho son recomendaciones y guías de lo que se puede y no se puede hacer. Y además el consejero Vergeles me consta que explicó al detalle la guía de los centros infantiles respecto de cómo se puede hacer. Los centros infantiles de la red pública de la Junta de Extremadura en verano nunca se han abierto, porque se iban a abrir en este, igual que no se abren los colegios, ¿no? Quiero decirle, en este tiempo se cierran los centros infantiles hasta que se inicia de nuevo el curso escolar. Plantear que se abran en este año es como algo fuera de lugar y de contexto, a mi juicio, ¿no? Creo que contestaba las 3 cuestiones que me planteaba, los 3 encargos. ¿Más cosas? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues nada Sí, más. Rocío. Sí, Rocío Entonado. Buenas, si me puede repetir por favor la cifra de los monitores que se van a contratar, que no lo he escuchado bien porque se ha ido el audio de la rueda en ese momento. Y luego también quería preguntar si este programa va a sustituir al de los espacios educativos saludables que se desarrollaba otros veranos con Cruz Roja y a los que acudían niños que tenían, que pertenecían a familias en situación económica vulnerable. Vamos a contratar a más de 240 monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, jóvenes entre 18 y 35 años, a los que se les va a exigir como requisito indispensable ser poseedor del título de monitor de ocio y tiempo libre. Este programa nada tiene que ver con los espacios educativos saludables. Eso es un programa de política social que tiene una concepción y una naturaleza distinta, que era atendiendo a que hay familias, niños y niñas que no tenían garantizadas las 3 comidas del día cuando se acaba el periodo lectivo, se cierran los centros docentes porque son usuarios del comedor escolar. Una manera de garantizar que los niños tuvieran esa comida, no podíamos hacerlo como un comedor, había que hacerlo evidentemente para que tuviera
no tuviera una connotación social negativa para esos niños. Y por eso se encuadró dentro de unas actividades donde además los niños comían. Es un programa que tiene la Junta, en este caso la Consejería de Sanidad y Política Social, que no sé decirle en estos momentos cómo está en este año, porque no se lo puedo decir en este momento. Y esta es la alternativa a la campaña de verano de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura todos los años hace una campaña de verano, de campamentos y de actividades que ofrecemos a la población juvenil. Como no se podía llevar a término y además teníamos una demanda importante de los ayuntamientos, de las familias, pues hemos querido hacer una oferta más amplia, llegar casi al conjunto de los municipios de la región, y donde antes llegábamos a 1.000 niños, pues ahora vamos a llegar a 3.000, a 4.000, a muchos más, porque además es un programa colaborativo, de tal manera que ponemos al servicio del mismo no solo los más de 240 que vamos a contratar, sino los profesionales que ya están trabajando en los municipios y en distintos programas de la Junta y de las Diputaciones, los ponemos al servicio de este programa, para que podamos llegar a cuantos más niños mejor y para que podamos llegar a cuantos más pueblos mejor. Los alcaldes y presidentes de las mancomunidades ya conocen este programa con anterioridad a que hoy lo aprobara el Consejo de Gobierno, porque yo misma me he reunido con todos los presidentes de las mancomunidades, tanto de Cáceres como de Badajoz, de manera online, junto con los presidentes de las diputaciones, por avanzarles a ellos en qué consistía, por darles también un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, por animarles a que se acojan a un programa que tiene todas las garantías para poderlo hacer y garantizando las medidas de seguridad para los niños y también para los monitores. ¿Alguna pregunta más? Sí, Pepe Aroca. Buenas tardes. Buenas. Yo quería insistir en el tema de las piscinas municipales, lo siento. Sí. Este asunto ya no tiene solución, es decir, es bastante inconcebible que una región como Extremadura, con el calor que hace, pues, y sobre todo en la zona norte de Extremadura, muy turística, no se vayan a abrir las láminas de baño. Yo no sé quién tiene la culpa, pero sí es cierto que Extremadura ha hecho campaña de promoción turística promocionándose como Extremadura es agua. Sin embargo, ahora llega el verano y no se abren un montón de recursos de este tipo. Y en relación a ello, la intensificación del programa de ocio y tiempo infantil y juvenil, que multiplica su presupuesto por 5, ¿obedece a que no se abren tantas piscinas? Hombre, nosotros estábamos obligados a hacer una alternativa a la oferta que no podíamos mantener. Vamos a ver, obligados. Entendíamos, y yo entendía como responsable de la materia, que algo teníamos que hacer para ofrecer a los jóvenes y a los niños y a las niñas. Mayor esfuerzo le he puesto cuando veo que en muchos pueblos la piscina no va a estar abierta. Claro, porque ya tenemos 5 horas en que vamos a poder ofrecer algo a los niños y a las familias. Pero no es consecuencia de la decisión de los alcaldes. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de las declaraciones de Monago de ayer, hay una cosa que se llama autonomía local. Yo no he oído a ningún alcalde del PP hacer referencia a las declaraciones de Monago de ayer, que son tremendas. Que la Junta diga aquí que se abran las piscinas, oiga, es que hay una cosa que se llama autonomía local. Y nosotros tenemos que respetar a los alcaldes, porque son la máxima autoridad de su municipio y los máximos responsables de la vida de sus ciudadanos. Y puedo decirle, Pepe, que con los presidentes de mancomunidad con los que me he reunido el otro día, que nadie se crea que esta es una decisión fácil para tomar por parte de los alcaldes. Es verdad que en algunas partes del territorio se ha tomado de manera muy pronta, y esto lo ha reconocido el consejero Vergeles cuando ha salido aquí, el presidente y yo misma también. Es decir, hay zonas de la región que ya en fase 1 dijeron que no se iban a abrir las piscinas. ¿Es una decisión irrevocable? ¿Cómo no? Si ellos son la autoridad para determinar lo contrario en el momento que lo estimen oportuno. Pero no podemos, aunque no nos guste, nos desazone, haya ciudadanos que estén en contra, relacionar o querer hacer una correlación de que Extremadura es agua y esta comunidad autónoma viene invirtiendo en campañas publicitarias con imágenes de nuestras piscinas con la situación de COVID que tenemos ahora. Claro, pues entonces dice, Extremadura es agua. Claro, Extremadura es agua. Y una de las campañas más principales que nosotros hemos tenido es que Extremadura es agua. Y es la que más
kilómetros de costa dulce tiene de España y es una de nuestras grandes riquezas como oferta turística cada cita estival, sin lugar a dudas. Pero de esto podíamos hablar en un verano de normalidad. ¿Este es un verano de normalidad? No, es un verano de nueva normalidad. Y la nueva normalidad tiene unos parámetros y tiene unos obstáculos que cada uno en el ejercicio de su autonomía competencial tiene que decidir. Tiene que decidir. ¿Preocupados? Claro que estamos preocupados, pero por esta y por todas las cuestiones. Las del ámbito educativo, las del devenir de todo, la caída del PIB regional. Estamos trabajando en una agenda para la reconstrucción. Y lo que tenemos es que estar optimistas, con alegría, pero no con imprudencia. Entonces, casar todo eso es complicado, pero nosotros tenemos que respetar la autonomía municipal. Y de verdad, yo no he sido nunca alcaldesa, pero me imagino lo difícil que están siendo estos días para muchos alcaldes que han tomado esas decisiones. ¿Que quienes las tomaron hace un tiempo pueden revocarla ahora? Sí, pero me imagino que habrán ponderado muy mucho la decisión, escuchando a sus vecinos y al final, bueno, pues teniendo que decidir, que al final todos deberíamos ponernos alguna vez en el papel del que tiene la última palabra sobre una cuestión que yo sé que esto no tienen por qué reflexionarlo ustedes, pero yo sí quiero decirlo aquí en voz alta. ¿Ha influido para que el programa este que presentamos hoy de Ocio y Tiempo Libre pueda llegar a más gente y pudiéramos poner todo lo que tenemos en el mismo saco para que los alcaldes pudieran ofertar? Claro que ha influido las piscinas. Es que en muchos pueblos, la gente que somos de pueblo sabemos que las piscinas municipales pues cubren la oferta de las horas centrales del día. Si no, ¿qué hacemos con los muchachos? Bueno, pues ya tenemos una alternativa que al menos es pues bien hecha desde el entretenimiento, desde la educación y también desde la conciliación, pues al menos una oferta realizable para los ayuntamientos y para las familias. Un segundo, Pepe, porque no se te oye. Un segundito que te abramos el micrófono. Disculpa, vuelve a repetir la pregunta. Nada, no pasa nada. Que se ha hecho por conocimiento de la opinión pública un esfuerzo de reunirse con diputaciones, con Federación de Municipios, para intentar salvar esta temporada. No lo he entendido. Repito, que para conocimiento de la opinión pública de la gente se ha hecho un esfuerzo de reunirse con diputaciones, con mancomunidades, con ayuntamientos, para intentar salvar esta temporada y abrir el máximo número de piscinas. Es que yo no me he reunido con ninguna mancomunidad ni con ningún ayuntamiento para que se abran las piscinas, Pepe. Mi reunión con las mancomunidades ha sido para presentar y ofertar este programa, porque ellas se tienen que acoger libremente a este programa. Es decir, este programa no es una obligación. Habrá municipios que se acojan y otros que no. Yo estoy ofreciéndole a los alcaldes y a las mancomunidades un mensaje de tranquilidad y de serenidad, que es lo que he hecho en mi reunión con ellos, para que se acojan a este programa. Pero la Junta de Extremadura, insisto en las declaraciones de ayer de Monago, la Junta de Extremadura no tiene que decir que se abran las piscinas municipales. Entonces no estaríamos respetando el principio de autonomía local. No lo estaríamos respetando el principio de autonomía local. La Junta de Extremadura ha hecho su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Establecer una guía, unas indicaciones, unas instrucciones hechas por los responsables sanitarios para que en el caso de que un alcalde habla a una piscina sepa en qué condiciones las tiene que abrir. ¿Alguna pregunta más? Decir que no vamos a salvar la campaña de verano o, en cualquier caso, atendiendo a sus palabras, la vamos a perder porque no estén abiertas las piscinas, pues yo creo que podemos situarnos quizás en un punto intermedio, ¿no? No podemos ser catastrofistas, la campaña acaba de empezar, Extremadura tiene los brazos abiertos para que esta campaña de verano sea una buena campaña de verano a pesar de las difíciles circunstancias que tenemos. Y hay mucha gente que está haciendo grandes esfuerzos por ahí, que son responsables de hoteles, de hostales, de casas rurales y que están adaptando sus negocios, reinventando su manera para estar preparados. Y eso también es un esfuerzo importante que va más allá de lo que hagamos y digamos las propias administraciones. Una última repregunta. ¿Es un problema de seguridad o es un problema de dinero, de medios económicos?
¿El qué? No, es que me ¿Es un cuesta. problema de medios económicos, de dinero o de seguridad sanitaria? ¿El qué es un problema de dinero de seguridad sanitaria? ¿No abrir las piscinas? Es un problema, si queremos definirlo como problema, no es que sea un problema, es una decisión autónoma de los alcaldes. Y ahora, a un ciudadano de un pueblo determinado que dice el alcalde en un bando, la piscina no se abre, y habrá en un pueblo un X% de la población que le parezca bien, otros que les parezca mal y otros que les parezca regular. Si la pregunta es ¿qué le parece a la Junta de Extremadura? La respuesta es la Junta de Extremadura respeta la autonomía municipal porque es el alcalde o alcaldesa el que tiene que tomar esa decisión. La Junta de Extremadura, que anualmente prepara una campaña de ocio dirigida a la población joven, ha reinventado su oferta para hacerla llegar a cuantos más pueblos mejor, ante la decisión de haber suspendido los campamentos de verano tradicionales que ofertaba la Junta de Extremadura. Pero no hay otra reflexión posible ante esta cuestión. Yo no conozco que ningún alcalde haya cerrado la piscina porque no la pueda pagar, porque otra cosa no, pero los alcaldes las piscinas las tienen hechas un dulce. Y los alcaldes, en cuanto llega abril o mayo, están preparando la piscina para tenerla lista para el verano. Vamos, la gente que somos de pueblo, sabemos que esto es así y que es una cuestión que en todos los pueblos me da igual quién gobierne. Se tienen como un dulce las piscinas para abrirlas en verano. Se acaban las plazas para apuntar a los muchachos a los cursos de natación. Las mujeres van a aquagym. Quiero decirles, los alcaldes hacen su trabajo muy bien y hay unas piscinas extraordinarias en Extremadura. Pero es que no es eso de lo que estamos hablando. Es que es una decisión municipal y es una decisión que solo le compete al ayuntamiento y que nosotros tenemos que respetar. Esto no es que la Junta diga que se abran las piscinas, como dijo ayer Monago. Hombre. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, Muchas consejera, gracias. y muchas gracias a todos. Les mandamos ahora la programación, Concha, ¿vale? Para que la tengan.